Hola, soy Mateo Bartra, miembro de Rethinking Economics Perú, y hoy desde el área de eventos hemos organizado una entrevista para explorar más a fondo la pobreza, más específicamente la medición de la pobreza y sus desafíos. Para esto hemos invitado a Gastón Yaronetsky para hablar del tema. Gastón tiene un doctorado de Economía de la Universidad de Oxford y es catedrático en la Universidad de Leeds, donde enseña desarrollo económico y análisis distribucional. Previamente trabajó como investigador en la Oxford Poverty and Human Development Initiative, la OFI. Además, Gastón es editor adjunto en la Universidad Académica Oxford Development Studies y es parte del consejo editorial de la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico. Sus áreas de investigación incluyen el análisis distribucional, especialmente la operacionalización de criterios éticos relacionados al desarrollo y su medición estadística. También ha investigado el uso de herramientas estadísticas en la economía y ha trabajado en el análisis de desigualdad de género, movilidad social, desigualdad de oportunidades y más. Hola Gastón, ¿qué tal? Hola, hola, Mateo. Eh, entonces, tenemos unas preguntas preparadas acá. ¿Qué te parece si comenzamos de frente? Perfecto. A ver. Muchos libros de texto, como el de Mankiw, definen pobreza como absoluta y relativa, y mencionan las líneas de pobreza, como la del Banco Mundial, que es de $1.90 al día ajustada al poder de compra. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta forma en la que aprendemos acerca de la pobreza y qué entiendes tú por pobreza? Mm, Bueno, o sea, obviamente acá hay un tema de distinguir entre un enfoque de la pobreza basado en las capacidades y uno basado en los recursos. Estos ejemplos que das son operacionalizaciones de medición de la pobreza de recursos, que de hecho es muy importante y puede ayudar a la formación de políticas públicas, pero es potencialmente incompleto, porque se fija en los medios y no en los fines, o sea, de los medios para reducir la pobreza, más que en la reducción de la pobreza en sí misma. Amartya Sen, de hecho, argumentó que no todas las personas y hogares transforman, como decía él, los recursos en lo que él llamaba funcionamientos de la misma manera, ¿no? Funcionamientos, o sea, eh, estados del ser y hacer, ¿no? Ser y hacer cosas que uno valora, ¿no? Estar bien nutrido, tener educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas y los hogares transforman estos recursos de manera distinta, ¿no? Además que los funcionamientos son los fines en sí mismos, más que, ¿no? Y las capacidades para adquirirlos, más que los recursos per se. Por ejemplo, una persona discapacitada no puede hacer las mismas cosas con el mismo ingreso que una persona sin discapacidades, lo cual a su vez depende también de la sociedad en la que viven. Por ejemplo, sociedades que tienen estado de bienestar, mientras sociedades que no tienen, ¿no? Por lo tanto, me parece una medición de la pobreza adecuada debería incorporar tanto un monitoreo de recursos, o sea, está bien que eso exista, pero también una satisfacción de los fines, incluyendo las famosas necesidades básicas, que fue un tema que salió en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Que son al fin y al cabo las cosas que nos interesan, ¿no? Y para lo último, para el monitoreo de fines, se requiere un enfoque que capture las distintas dimensiones del bienestar, ¿no? Y personalmente a mí me convence la definición de Amartya Sen, en la cual la pobreza es una privación de capacidades, que deja a las personas estancadas en funcionamientos sumamente malos y que claramente no desean. O sea, cuando tu conjunto de oportunidades, ¿no? Las famosas capacidades para adquirir distintos funcionamientos en cualquiera de las dimensiones del bienestar, está muy acotado y se limita solamente a los peores funcionamientos, a los de abajo, a los que claramente la mayoría de personas no elegiría voluntariamente si pudieran, ¿no? Entonces, es un enfoque liberal, del liberalismo clásico, de alguna manera progresista, eh, pero que justamente eh, se enfoca en los fines, no tanto en los medios, ¿no? O sea, la pobreza actual es más una medición de recursos, que es importante, pero no es completa, ¿no? Y puede generar eh, eh, sesgos, ¿no? Eh, Eso ya es el final de esa respuesta, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok.
Entonces, a tu parecer, ¿cuál sería una mejor forma de medir la pobreza? Y también, ¿cuáles son algunos de los desafíos que presentan estas mediciones? No, yo me diría tanto pobreza de funcionamientos como de recursos. O sea, no se trata de tirar al agua de la bañera con el bebé, o sea, hay que seguir monitoreando recursos, pero hay que priorizar o monitorear incluso más funcionamientos. Yo usaría una medida monetaria para capturar pobreza de recursos, idealmente ajustada por necesidades diferentes, justamente para abordar la crítica de Amartya Sen, de que las personas transforman el dinero de manera distinta en la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y existen muchas propuestas metodológicas para incorporar esto, pero en la práctica no siempre se aplican y eso es un problema grande, ¿no? Pero también además complementaría esta medición con una medida, una batería de medidas de pobreza de funcionamiento, las cuales podrían capturar dimensiones tanto propiamente monetizables como no monetizables, ¿no? O que no son fácilmente monetizables por motivos éticos o cuantitativos, ¿no? O sea, por ejemplo, una dimensión monetizable suele ser el tiempo, ¿no? Pues se le puede monetizar con el costo de oportunidad del ocio, ¿no? Y dimensiones no monetizables, temas de discapacidad, porque si bien se pueden hacer cálculos de cuánto uno estaría dispuesto a recibir o a pagar para mantener los dos brazos, pero éticamente pues son extremadamente controversiales, por decirlo menos, ¿no? Eh, si uno quiere medir la presencia de múltiples privaciones, índices en las mismas personas o hogares, índices como los de conteo o en general que sean sensibles a la distribución conjunta de privaciones deberían ser considerados, como los del PNUD, etcétera, ¿no? De OFI. Pero hay desafíos, ¿no? Por ejemplo, como mencioné la pregunta, no es fácil capturar la profundidad de cada privación cuando la variable no es cardinal. Es difícil también agregar las privaciones a nivel individual o del hogar por varios motivos. Por ejemplo, a nivel general no es claro cómo la agregación debería capturar la sustituibilidad o complementariedad entre los funcionamientos. ¿No? Nuevamente, por ejemplo, salud versus bienes durables. Mm. Se complementan, se sustituyen los dos. Esto es un problema y eso afecta a la medición, ¿no? No existe todavía en la literatura, salvo algunas propuestas recientes, pero esto incipiente, no existe un consenso sobre cómo abordar esto. O sea, es un problema que existe, ¿no? Eh, y a nivel de hogares es difícil atribuir privaciones individuales a todo el hogar, por ejemplo, educación de cada persona, porque hay un tema de bienes públicos, de externalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación de un miembro del hogar o sea, tiene beneficios privados, pero también tiene externalidades, ¿no? O sea, una madre educada probabilísticamente tiene más capacidad de ayudar a sus hijos con su salud, con su educación, con miles de cosas más, con su bienestar emocional. Entonces, es difícil, incluso a nivel matemático, cuánto atribuir de beneficio privado versus beneficio público, ¿no? Y son problemas que están ahí y que no tienen solución inmediata, ¿no? Y bueno, pues esos son algunos de los desafíos, ¿no? que todavía permanecen, ¿no? Entonces, cómo es que la investigación, estos criterios y estas prioridades que se dan, em, hablaste de que no hay un consenso en cómo hacer estas cosas, eh, Ujú. pero cómo es que usualmente se llevan estos criterios éticos y estas bases conceptuales que ya vienen de un enfoque de cómo vemos la pobreza en una forma estadística y eh, operacional? O sea, hay distintas propuestas, pero en general la primera etapa es de seleccionar las dimensiones del bienestar que se consideran importantes. Ujú. Y si bien no hay consenso, pero mucha gente suele incluir salud, educación, a veces bienestar material, etcétera, etcétera. Eh, una vez que elige las dimensiones, mucha gente después elige indicadores que capturan esas dimensiones. Nuevamente, hay distintas
distintos criterios, pero un poco la idea es, o sea, tienes que identificar, como digo, cada indicador va a tener un orden de categorías, o si es una variable cardinal, un continuo ¿no? de valores representando distintos funcionamientos. Y ahí la clave es definir una línea de privación, o sea, una línea de pobreza específica, en realidad no de pobreza total, sino específica a cada privación, a cada indicador. Y eso ya de por sí es todo un debate, cada indicador es un debate, y toda una literatura por cada indicador antigua, ¿no? Que todavía sigue, y son debates que continúan, porque además, eh, si bien hay un tema de privación absoluta, también hay un tema de privación relativa, o sea, a medida que las sociedades se desarrollan, por ejemplo, todo el mundo, digamos, tiene acceso a electricidad, el problema ya no es tener acceso a electricidad, sino tener acceso confiable, por ejemplo. O quizá el problema ya no es tener acceso a electricidad, sino un tema más de vivienda digna. O sea, se van satisfaciendo necesidades prioritarias y van apareciendo otro tipo de necesidades, ¿no? Pero pero en general la idea es, o sea, siempre, la idea es reflexionar sobre los indicadores, definir líneas de privación, y luego viene un tema de de identificar esas privaciones en cada persona u hogar. Eso también es una decisión ética y estadística importante. Hacer la pobreza de manera individualista o a niveles de hogares, a qué tipo de unidad de análisis, ¿no? O sea, es un tema que da largo, estoy dando ejemplos. Es un tema largo, es para horas de discusión. Y después viene el tema de cómo agregar, ¿no? Si uno quiere evaluar distribución conjunta, ¿no? Identificar personas con múltiples privaciones al mismo tiempo, ¿no? Conjuntas. El enfoque de conteo es uno de las propuestas más populares ahora, que es antiguo, pero lo popularizó OFI. Pero también hay otras propuestas. Conozco un demógrafo español, por ejemplo, que está tratando de refinar el enfoque de conteo para incorporar sustituibilidad y complementariedad. Y si bien su propuesta es matemáticamente mucho más atractiva, pero el problema de definir la sustituibilidad y complementariedad se evalúa a otro nivel, que es un nivel más de la conducta y el comportamiento humano, y también es ético, ¿no? Es más un tema ético, de, ¿no? También de si, si una carencia puede ser sustituida por otra. Ético, pero reflejando la opinión de la gente, ¿no? Y es complicado, es complicado. Es un tema largo, o sea, da para mucho más, pero es difícil resumirlo en 5 minutos, pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso de etapas. Son Ujú. etapas y en un orden, ¿no? O sea, el índice al final no es la primera etapa, ¿no? La primera etapa es definir dimensiones, indicadores, y una vez que vas resolviendo o decidiendo metodológicamente y éticamente en cada etapa, esa información alimenta la siguiente etapa de decisión y va en una cascada, ¿no? Pero es complicado, no es sencillo. Y bueno, y cada propuesta metodológica suele tener sus textos, y ahí uno puede ir leyendo cómo un texto bien escrito te va a explicar cómo fue todo el razonamiento, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es importante lo que comentaste también, que si bien pueden haber soluciones matemáticamente atractivas, hay que recordar al fin y al cabo que estamos hablando de personas y, y de una sociedad. Ujú, Ah, entonces, ya has mencionado varias razones por las que tú crees que esta es la forma en la que algunos factores que deberían considerarse cuando pensamos si hablamos de pobreza. ujú. ¿Por qué dirías tú, por qué crees que este tipo de mediciones, si nos dan tanta información, no son el estándar? ¿Y qué falta para cambiar la forma en la que aprendemos y también entendemos pobreza? Ujú. Pues yo creo que en parte no son tan estándar, en parte por las numerosas dificultades mencionadas, o sea, porque realmente es complicado prepararlas. No es imposible, pero es complicado, y hay que tomar muchas decisiones y hacer muchos compromisos metodológicos y éticos. En general también un tema que yo siempre he encontrado es que las medidas más intuitivas suelen ser las más problemáticas conceptualmente, en el sentido de que violan propiedades claves. Por ejemplo, el porcentaje de pobres, ¿no? El porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza monetaria, por ejemplo. Es una medida súper intuitiva, muy fácil de comunicar,
y es extremadamente problemática y poco deseable desde un punto de vista ético y conceptual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque es insensible a la profundidad de las privaciones. Si a mí me juzgaran como político por mi capacidad para reducir el porcentaje de pobres y tengo un presupuesto limitado, simplemente apuntaría, haría targeting a las personas que están justo debajo de la línea de pobreza, Ujú. porque son las más fáciles de sacar de la pobreza y bajo el nivel y quedo como un rey, ¿no? Pero desde el punto de vista ético, o sea, es problemático porque estoy ninguneando o estoy no considerando a la gente con las peores carencias, a la gente que está más abajo de la línea, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Del problema que te digo. Y al revés, las medidas más ricas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de que capturan Ujú. eh, cuestiones éticas de una mejor manera, son menos intuitivas y también tienen otro tipo de problemas conceptuales y estadísticos como los que te mencioné, de bienes públicos, etcétera, etcétera. Pero en general suelen ser más atractivas. Por ejemplo, una medida como la brecha de pobreza al cuadrado, ¿no? La famosa brecha de pobreza al cuadrado monetaria, que es de una de las medidas de Foster Greer Thorbecke. Esa medida es muy buena porque si a mí me tuvieran que juzgar por esa medida en el mismo escenario ficticio que te planteo, Ujú. mi prioridad serían las personas más pobres. Tendría que comenzar por el más pobre de todos. Porque Ujú. al darle plata a él, plata o recursos, lo que sea, aunque no lo saque de la pobreza, me haría bajar el índice mucho más que si le doy ese mismo dinero a una persona menos pobre. O sea, genera esa priorización que mucha gente valora. Pero trata de comunicar ese indicador, ese índice, a la población. Anda, cuéntaselo a un periodista. ¿No? Trata de explicarle cómo funciona. Algunos lo van a entender al toque, a otros le va a tomar tiempo, pero es difícil y es una pena, es un trade-off muy lamentable, que las medidas más intuitivas son las peores, ¿no? Ujú. Y en general creo que también hay un tema de duración histórica, o sea, las primeras medidas de pobreza monetaria comenzaron por lo menos a fines del siglo XIX, según recuerdo, pero quizá antes, en el Reino Unido, quizá Francia, mientras que la primera medida de conteo, por ejemplo, y que son las que están ahora de moda, es de los años 50 en Italia, y recién el primer libro sobre conteo salió a fines de los años 70, 79, creo, de Pete Townsend, no el de Dahoo, el científico social británico, sobre pobreza en el Reino Unido, que era la época que se estudiaban necesidades básicas insatisfechas, que es un enfoque también bastante interesante. Ujú. Eh, y, y recién con el informe del PNUD del 2010, que fue apoyado por OFI le hizo la parte de estadística, yo participé de hecho en ese proceso, es que se comenzó a popularizar la medición multidimensional, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces también hay un tema histórico, ¿no? De que los índices de pobreza monetaria le llevan, pues, eh, dejando de lado el caso de Italia, que fue muy aislado y poco conocido, le llevan un siglo de ventaja a los de las medidas de conteo o medidas alternativas en general, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Yo creo que... ¿Y qué hace falta para cambiar la forma en la que aprendemos y entendemos la pobreza? Bueno, educación, o sea, el currículo tiene que llegar a las escuelas y tiene que haber pues más contacto, la academia tiene que comunicar mejor con, bueno, con las escuelas y con el periodismo, ¿no? Ujú. Periodismo, los medios, muy importante. El periodismo tradicional y el periodismo y más informal, más contemporáneo, que es la internet, el social media, ¿no? Y por ahí va la cosa, ¿no? Es un tema educativo, ¿no? Finalmente, y cambio cultural, ¿no? Es difícil, pero bueno, obviamente el hecho de que estamos conversando hoy día yo creo que significa de que hay, por dar un ejemplo, ¿no? De Ujú. que hay un interés, hay un impulso a que esto esté pasando, ¿no? Y está bien, pues así evolucionan las sociedades, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo, uno de los objetivos de Rethinking es mejorar el currículo, la currícula em, Ujú. de economía. Y a lo mejor, ¿dirías que las mediciones como la de la pobreza multidimensional han estado ganando popularidad en las últimas décadas? ¿O dirías que aún le falta un poco madurar? No, o sea, hay un cambio sustantivo
con el informe del PNUD del 2010. Eso fue un watershed, fue así un quiebre, ¿no? Ya venían, como te digo, siempre han habido iniciativas chiquitas, ¿no? Y de hecho México ha liderado a nivel mundial porque ellos tenían su medida de conteo del Coneval, de su famoso organismo que chequea políticas públicas de aliviación de pobreza, ¿no? Que más o menos es también de la época en que salía el informe del PNUD, casi paralelo en realidad, pero Sabina Alcaer había estado conversando con ellos, o sea, ha habido una fertilización cruzada de ambos, ¿no? Eh, ya son los últimos 10 años donde se ha disparado, ¿no? O sea, si tú agarras literatura de hace 15, 18 años, y estaban saliendo, a comienzo del siglo XXI estaban saliendo algunos papers metodológicos de medición multidimensional. Estaba saliendo un paper de Tony Atkinson, François Bourguignon con Satya Chakrabarty. Estamos hablando de gente muy pesada en esta área de análisis distribucional, de académicos muy potentes, pero no salían realmente de la academia. Lo que hizo el informe del PNUD del 2010, apoyado por OFI, ¿no? Sustentado por OFI, es que por fin se rompieron las compuertas del agua del conocimiento o de la propuesta y realmente comenzó a aflorar a gobiernos, a organismos internacionales, el mismo Banco Mundial. En el Banco Mundial fue muy importante la presencia de economistas académicos muy buenos también y muy comprometidos con este tipo de avances metodológicos como Chico Ferreira, el economista brasileño que ahora está en London School of Economics, o Mariana, mi amiga Mariana Lugo, que está, todavía sigue en el Banco Mundial, y es gente que ha venido trabajando estos temas. Entonces y acuérdate que el PNUD, el PNUD está en New York, pero toda la gente de Washington, New York, se conectan mucho a estos organismos, ¿no? Y ahí también hubo mucha fertilización cruzada, mucho de verse la gente interactuando mucho, y se generó una masa crítica. Y un tema importante que Sabina Alcaer hizo, que es parte de su agenda, es que Sabina Alcaer hizo mucho advocacy. Sabina Alcaer, apoyada con James Foster, que es un académico muy importante también del nivel de Atkinson y todos ellos, eh, Sabina Alcaer salió a vender, entre comillas, la propuesta y jaló a mucha gente importante. Ella fue la que jaló al gobierno de Bután y les dijo que usen estos índices para hacer su Gross National Happiness. Ella fue la que lo trajo a Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, ni más ni menos, que lo convenció. Y es un trabajo muy intenso, muy intenso. O sea, yo he sido testigo un poco de ese trabajo porque yo trabajé con ellos. Y te digo que es un trabajo a tiempo completo. Mucho advocacy, mucho lobbying, mucho dar clases, mucho jalarte a toda la gente del equipo de estadística y darles un seminario de una semana del tema para que entiendan la medida, para ver qué les parece. Mucha educación y bueno, se cosecha lo que se siembra, ¿no? O sea, no es automático, no es que la gente le gustó, went viral. A veces sí, a veces sucede así que se hace viral, a veces sí, espontáneamente se hace viral. En este caso no, yo lo he visto, en este caso es trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Eh, Y con escépticos, Martin Ravalion, el gran economista de la pobreza, Martin Ravalion, originalmente estuvo muy en contra, después se relajó, pero fue toda una remontada, ¿no? O sea, y los donantes ahí pendientes de dinero, ¿no? De los grants. Fue todo un tema, hay toda una economía política y una sociología de la difusión del conocimiento que es muy importante conocer también, ¿no? sí, y bueno, también gracias por darnos un insight de ese mundo, aunque no es el tema de la entrevista, sí es fascinante escuchar al respecto. Y bueno, ya creo que nos queda una última pregunta y esta ya es acerca de Perú un poco. Así que con respecto a la pobreza multidimensional, desigualdad y desarrollo económico, ¿cuáles son, a tu parecer, los principales desafíos para el Perú? Y también, ¿cuáles podrían ser algunas soluciones desde tu punto de vista? Mira, es un tema grande, ¿no? En mi opinión, algunos de los principales problemas y desafíos son los siguientes. Digo algunos, no Sí, intento ser exhaustivo,
y además hace muchos años que no vivo en Perú. Voy con frecuencia, pero no es lo mismo que los colegas y la gente que vive en Perú, Ujú, que el día a día, ¿no? Pero para mí un problema importante es que el modelo económico actual depende mucho de la minería, lo cual tiene, entre otras cosas, varios riesgos, incluyendo la dependencia del precio de los commodities mineros, un poco guiándose con la historia pasada, la tentación al sobreendeudamiento cuando la situación va bien, que fue lo que pasó a fines de los años 70, en la época de Morales Bermúdez, y que terminó mal con la crisis de la deuda en toda América Latina, ujú. pero ese pensar de que los precios van a seguir altos de por vida, y entonces... Y es un equilibrio vicioso entre el gobierno que pide el dinero y los bancos, la banca internacional, que también son igualmente o peor de irresponsables, ¿no? O sea, son dos para el tango, ¿no? Son dos para el tango, ¿no? Eh, y también me preocupa que en estos temas siempre está el problema de que las rentas mineras estén mal distribuidas a nivel geográfico, a nivel de beneficiarios, corrupción, impacto ambiental, esto lo subrayo, el impacto ambiental de un modelo basado en la minería, y subrayo también el problema del conflicto social, es un modelo económico con conflicto social, no es el único en la historia, la revolución industrial trajo mucho conflicto social, enorme, y después se fue relajando, pero con mucha guerra política, muchos ¿no? temas, pero con muchos triunfos progresistas, pero fue con mucho sudor y lágrimas y sangre. Pero el conflicto social en Perú ha sido muy claro, el tema Conga, el tema del baguazo, etcétera, ¿no? Y yo creo que por eso necesitamos un modelo de más diversificación, con menos de la dependencia de la minería, pero ojo, la minería tampoco es el cuco. La minería también tiene un rol importante. La minería bien aplicada puede ser un motor de desarrollo muy importante, como lo es en Australia, como lo es en Noruega con el petróleo. En Noruega el 40% de sus exportaciones son petróleo, pero los noruegos lo manejan bien. Canadá también tiene una minería importante. O sea, hay países con minería muy poderosa, pero que tienen, y también tiene sus abusos, pero es otro nivel, ¿no? La minería tiene que ser sostenible, el medio ambiente se tiene que tomar en serio. Nada de esas excusas, no, somos país pobre, eso es un lujo de los ricos. No, así no funciona. Las rentas deben quedarse más en las regiones mineras, incluyendo, por ejemplo, en los puertos que transportan el mineral. Las rentas tienen que ser empleadas para mantener la infraestructura de transporte y comunicaciones. Eh, de algunas de las cosas que digo, sospecho que se están haciendo, que con los años han ido mejorando, pero igual lo menciono como clave, ¿no? Eh, los excedentes, cualquier excedente más allá de eso debe ser dirigido a regiones más pobres, no deberían ser capturadas por Lima u otras regiones privilegiadas que no estén prestando servicios al sector. Y de ser necesarios, los servicios al sector minero eh, deberían ser, ¿cómo se llama? No deberían venir de regiones privilegiadas, se debería descentralizar un poco, todo, o sea, todo el negocio que hay alrededor de la minería desde, o sea, desde la extracción, el transporte, pero también los servicios alrededor de la minería, legales, técnicos, etcétera, en lo posible no debería ser tan concentrado en Lima o en la costa, en lo posible, ¿no? Una descentralización, ¿no? O sea, y el tema de la captura de rentas, ¿no? A través de los impuestos, etcétera, también, ¿no? Así también, o sea, como te decía, también, por ejemplo, ejemplos como el de Noruega también tiene el tema del ahorro, el ahorro de los fondos de seguros, de fondos de estabilización, ¿no? O sea, en países pobres hay un tema ético complicado, que es que cuando tienes mucho dinero, hay una parte, una justificación ética para gastarlo en la gente más pobre, que está bien, pero también hay que mantener un balance, porque como no sabes si la renta va a seguir, tienes que también guardar un poco de pan para mayo. Ujú. Y eso y para evitar lo que pasó en los años 70 y 80 también. O sea, se tiene que hacer un smoothing, ¿no? Como un mecanismo de seguros también cuando los precios de los commodities bajan. Ujú. ¿No? Eso es importante que en Perú creo que se está haciendo, pero digamos, en el pasado no se hacía, ¿no? Pues otro gran desafío es promover el acceso a bienes y servicios públicos de calidad, agua, desagüe, electricidad, salud, educación, de tal manera que tal acceso termine volviéndose independiente
en lo más posible, de las circunstancias de nacimiento de las personas, incluyendo la región, la localidad de nacimiento. O sea, estamos hablando de la desigualdad, de promover la igualdad de oportunidades. Ujú. La igualdad de oportunidades debería ser uno de los objetivos prioritarios de países como Perú, donde además hay una historia larga de racismo, de clasismo, de interseccionalidad entre la clase y la etnicidad, ¿no? Con más razón se tiene que buscar y esta igualdad de oportunidades a su vez va a generar más productividad material, porque cuando estimulas el acceso igualitario a los servicios claves, lo que haces es que aumentas la probabilidad de que salgan genios, la probabilidad de que salga gente con talento, aumentas, o sea, estás maximizando, o sea, hasta instrumentalmente sirve. O sea, intrínsecamente, éticamente, intrínsecamente es lo correcto, moralmente es lo correcto, pero además es instrumentalmente bueno para el aspecto material de la economía. Aumenta todo, mejora todo. Eh, También el tema de la diversificación es importante porque para seguir el ejemplo, por ejemplo, de países de recursos naturales tipo no renovables, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, en el caso del petróleo y el gas, que se han dado cuenta que tienen que pensar el día siguiente, cuando se acabe el petróleo, o cuando el petróleo de ellos se reemplaza por el fracking en Estados Unidos, Ujú. ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta y han comenzado a diversificar sus economías, claro, con ventajas geopolíticas por su localización estratégica, pero han hecho sector turismo, sector transporte, comunicaciones, entretenimiento, inversión en infraestructura, brutal. Se han usado esa renta en todas esas cosas. Perú tiene que hacerlo, Perú no puede ser no pueden ser tan tosudos, tienen que hacer algo parecido, ¿no? O sea, pensar de que tecnológicamente algún día van a haber otras formas de energía más eficientes, energía solar, energía geotérmica, energía nuclear, y cuando eso llegue, bueno, eso es el caso de energía, ¿no? Pero el gas de camisea no va a ser tan importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, después en general, te digo dos cosas más ya para terminar. Como parte de la diversificación, se debería considerar tanto diversificación basada en ventajas comparativas, tipo agroindustria o industria metalúrgica, como basada en ventajas no comparativas o en no ventajas. Obviamente la primera opción de ventajas comparativas es más fácil de promover políticamente, empresarialmente, y para ambos casos se necesita lo que se denomina la inversión horizontal o la inversión neutral, o sea, que no necesariamente por sector, sino que genera externalidades a todos los sectores. Por ejemplo, capital humano, transporte y comunicaciones, resolución de conflictos, ¿no? Tanto poder judicial, tener un juego político sensato y estable, que eso a Perú le está faltando. Eh, la prevención del crimen y oportunidades para que el capital humano no se fugue. O sea, también puedes educar a toda tu población, pero si no hay oportunidades de empleo, ¿no? Público, privado, etcétera, la gente se educa y se va. Entonces al final termina subsidiando el capital humano de otro país, ¿no? Eso es algo que también hay que darse cuenta, que no solamente mejores escuelas y universidades, sino mejores oportunidades para la gente que va a esas escuelas y oportunidades dentro del país. Porque si no se van a Estados Unidos y beneficias a Estados Unidos, subsidias el capital humano de Estados Unidos, ¿no? Eh, y finalmente, el Perú va a seguir teniendo, bueno, no sé qué va a pasar con la tecnología en el futuro, pero el día que como en Star Trek podamos teletransportarnos, no sé, pero mientras tanto, el Perú va a seguir teniendo un desafío de transporte y comunicaciones debido a la cordillera de los Andes. Y los huaicos y los terremotos y los derrumbes y la selva, ¿no? Si bien tienen cosas muy lindas y siempre nos han educado que la cordillera de los Andes y la selva y tantas cosas beneficiosas al respecto, pero también son un desafío. O sea, no es lo mismo que la Pampa Argentina, no es lo mismo que la costa atlántica de Estados Unidos, es más difícil. Es una geografía, el Perú tiene una geografía difícil. Ujú. Eh, Bolivia peor, probablemente, en muchos casos, ¿no? Nepal tiene una geografía difícil, hay países que no tienen la mejor geografía del mundo y Perú es un país de geografía difícil, que eso no te enseñan en la escuela porque, claro, es difícil admitirlo, pero es una realidad. Y también otro problema que tiene Perú, no solo Perú, también lo tiene Chile, también lo tiene Bolivia, Argentina, Paraguay, etcétera,
es la distancia de los países que hoy día están desarrollados. Es un país que está muy lejos y que también no nos enseñaban mucho en la escuela, pero está lejos. Está cerca de Estados Unidos, no está mal, pero está lejos de Europa, está lejos de Asia, muy lejos, muy lejos. Y eso, por ejemplo, es malo para el turismo. Ujú. Acá llegan mucho menos turistas proporcionalmente hablando, etcétera, etcétera, porque es lejos, porque es caro. Es caro para la mayoría de gente. Esto va a mejorar con el tiempo, pero en ese sentido yo creo que vale la pena de aprender las experiencias de países como Australia o Nueva Zelanda, quizá ver un poco lo que han hecho Chile para superar las desventajas de la localización geográfica. Ujú. Todo lo que es transporte, todo lo que es turismo, etcétera, ¿no? Y eso es un desafío para Perú, para Bolivia, peor todavía, para Paraguay, peor. También tiene una ventaja histórica, y termino con esto, que es que esa lejanía ha blindado a países como Perú de los peores costos de las guerras mundiales. Ujú. Los costos en vidas, en destrucción. Obviamente todo tiene costo económico, ¿no? De comercio, etcétera, de finanzas. Pero el hecho de estar tan lejos, todo el tema, por ejemplo, gran parte del terrorismo internacional, no nacional, pero internacional, si bien países como Argentina han sufrido de terrorismo internacional, pero en general Sudamérica también se ha beneficiado por estar lejos, ¿no? Lejos del Medio Oriente, ¿no? Lejos de Asia, ¿no? Eso también ayuda, tiene ese lado positivo geoestratégico, pero es un desafío económico desde el punto de vista de la conexión internacional, aunque ha mejorado con transporte y comunicaciones más baratos, los aviones, los barcos de gran calado, pero aún así, pues, eh, el norte de África, a pesar de sus problemas, está mejor ubicado o el Medio Oriente, porque estás entre Asia y Europa y África, estás ahí en el medio y te da oportunidades de más cosas, ¿no? Mientras que América del Sur tiene ese tema, ¿no? Pero bueno, eso es un poco yéndome ya por las ramas, pero lo que te mencioné antes me parece más importante, el tema del modelo económico, la minería, la igualdad de oportunidades y la diversificación económica. Ujú. Sí, realmente hace falta entender un poco más estos desafíos para, si queremos hacer algo al respecto, Ujú. porque creo al menos yo que estar todos a bordo es importante para hacer un cambio. Así es. Pero bueno, con eso ya sería el final de las preguntas que teníamos preparadas. Muchas gracias, Gastón, por venir hoy a esta entrevista. Realmente nos has dado un gran insight em, de tu especialidad, de lo que hay este tipo de análisis que se hace, toda esta parte de la academia que realmente de la que no aprendemos demasiado en la universidad. Am, y bueno, sí, muchas gracias, encantado de tenerte acá. Eh, y a lo mejor nos vemos otra vez. Perfecto. Gracias, Mateo. Muchas gracias por la oportunidad.